Trastornos del espectro del trauma. Entonces, vamos a aprender 3 patologías que comprenden este espectro, las más importantes. La principal es el trastorno de estrés postraumático. También vamos a ver trastorno de estrés agudo y también vamos a ver trastorno adaptativo. ¿Qué tenemos que saber acerca de la epidemiología del trastorno de estrés postraumático puntualmente y en menor medida el trastorno de estrés agudo? La epidemiología es que el 8% de las personas va a sufrir un trastorno de estrés postraumático, aunque se cree que esto es un subdiagnóstico, ya que las personas pueden vivir muchísimos años sin consultar, viven con muchos eventos del trauma, pero creen que es lo normal. También sabemos por epidemiología que el 33% de los hombres que van a la guerra van a tener un trastorno de estrés postraumático. También los médicos, los bomberos, el personal de socorro, los rescatistas, los militares o algunos policías que se dedican a investigaciones complejas. Recordemos que este tipo de personal siempre está expuesto a la violencia, ya sea sexual o a una lesión grave que ponga en riesgo la integridad de las personas o sea una amenaza. Así que tienen mucha más probabilidad. Los factores de riesgo que tenemos para sufrir de una patología del espectro del trauma es haber presenciado en la infancia algún tipo de trauma, haberlo tenido. Por ejemplo, el trastorno físico, haber tenido un abuso sexual o abuso psicológico de chicos. También tener rasgos de personalidad, ya sea paranoide, borderline o antisocial, están bastante relacionados con el trastorno de estrés postraumático. Cuando tenemos un sistema de apoyo familiar inadecuado y nos sucede un trauma, eso va a provocar que ese daño cerebral que nos ha ocasionado se empeore muchísimo más. Así que ese también sería un factor de riesgo. También está la vulnerabilidad genética o tener una enfermedad mental. Dentro de la vulnerabilidad genética sería haber tenido familiares que ya tuvieron trastornos de estrés en algún momento o que tengan un trastorno de ansiedad. Hay personas que son susceptibles de manera muy específica al cortisol, son hipersensibles al cortisol, así que tienen mucha más probabilidad de hacer este tipo de trastornos. También los estresores, si uno tiene estresores muy grandes en la vida, constantemente tiene una vida bastante rígida y tiene algún evento complicado, como vamos a ver la exposición que tenemos que tener para tener estrés postraumático, pues es mucho más probable que lo desarrollemos por el estilo de vida que llevamos. También el consumo de drogas. Dentro del trastorno de estrés postraumático, lo principal es tener una exposición a la muerte, a una lesión grave o violencia sexual, ya sea real o una amenaza. ¿Por qué dice ya sea real o una amenaza? Yo puedo estar sometido a un abuso sexual o puede que me amenacen. Y esto me va a generar la angustia terrible. Y tiene que contar con uno de los siguientes criterios, esta exposición a la muerte. Tener una experiencia directa, es decir, por ejemplo, si es una violencia sexual, que me abusen sexualmente a mí. Presenciar que a otros los abusen, entonces a mí no me abusan, pero yo presencio cómo se lo hacen a una persona. Conocimiento del suceso o experiencia de un familiar o amigo. Esto también es muy frecuente, ¿por qué? Porque son personas muy cercanas a nosotros, entonces con que nos cuenten lo que pasó, vamos a generar una empatía inmediatamente y eso también puede generarnos un trastorno de estrés postraumático. Y
también la exposición repetida a detalles traumáticos, que esto ya lo habíamos hablado en lo de la epidemiología. Por eso los médicos, bomberos, rescatistas, militares y algunos policías también tienen riesgo por esta exposición constante a cosas perversas. Entonces pueden generar trauma. Entonces, para entender el trastorno de estrés postraumático tenemos que entender 4 divisiones o 4 núcleos muy importantes para diagnosticarlo, que son, en primera medida, los síntomas intrusivos, los síntomas evitativos, las alteraciones cognitivas y la hipervigilancia, que serían los criterios B, C, D y E del trastorno de estrés postraumático. Vamos a explicar cuáles son los síntomas intrusivos. Dentro de los síntomas intrusivos tenemos que cumplir 1 o más. Entonces, dentro de ellos hay 5 particularmente que son recuerdos angustiosos. Estos recuerdos angustiosos son involuntarios. No es que la persona quiera meterse en el recuerdo y mirar detalles. No, son involuntarios. Se meten y no me dejan pensar en otra cosa sino en lo que me pasó. Sueños angustiosos, estas pesadillas muy vívidas que me levantan muy angustiado, muy alterado, ansioso. También voy a tener reacciones disociativas, y estas reacciones disociativas quiero que recuerden en los flashbacks. Los flashbacks son fenómenos alucinatorios en los cuales el paciente se traslada al evento, vuelve a vivirlo, vuelve a oler, a sentir, a escuchar lo que pasaba en ese momento. Esta reacción y esta intrusión causa muchísimo sufrimiento al paciente. ¿Por qué? Porque es como si reviviera constantemente el evento. Entonces se hace mucho más fijo en el cerebro y genera muchísimo malestar y está estrechamente ligado al suicidio. Malestar psicológico intenso y prolongado al exponerse a factores internos o externos. Entonces, cada vez que yo menciono un evento, una cosa de lo que me pasó, tengo un malestar terrible, me genera muchísima angustia. Externo, ¿qué es? Que vea un objeto o algo que se relacione con el evento. Entonces ya me va a dar un malestar psicológico muy feo y que es difícil de irse. También tenemos las reacciones fisiológicas. Estas reacciones fisiológicas son horribles porque el paciente no puede controlar su cuerpo. Entonces, al hablar del evento, viene este síntoma intrusivo en el cual o me vomito, o me orino, o me hago caca. Entonces el paciente sufre mucho ese descontrol de su cuerpo. Todos estos síntomas intrusivos, el paciente solo debe tener uno, con solo tener uno ya está cumpliendo el criterio B. Ahora vamos al criterio C, que son los síntomas evitativos, que son 2 nada más, y es evitar los recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos. Evita, no quiere hablar de esos detalles, no quiere volver a contar lo que le pasó, por eso les cuesta mucho ir a la terapia. No quiero que me pregunten acerca de si recuerdo o no recuerdo, no. Y el segundo es evitar lugares, personas, conversaciones, objetos, actividades o situaciones. Entonces, yo evito un lugar que se relacione con mi evento. Si me secuestraron y me metieron en un auto, yo voy a evitar los autos. Si me secuestraron y me tuvieron en medio de la selva muchos años, nunca voy a volver a la selva porque evito los lugares que me recuerden ese evento tan horrible que tuve. Solo con uno ya estaríamos cumpliendo síntomas evitativos. Pasamos al D, que son las alteraciones cognitivas y del ánimo. De estos tenemos que cumplir 2 y está la amnesia disociativa, que es muy importante, parte clave de la protección del cerebro. Creencias o expectativas negativas sobre sí mismo y sobre los demás. Estas personas que han pasado por un trauma tan severo y tienen trastorno de estrés postraumático no pueden ver a las personas con optimismo,
ni a ellas mismas con optimismo, se vuelven muy negativas, al punto de que no pueden confiar en nadie. También percepción distorsionada. Cualquier cosa puede volverse una amenaza. ¿Por qué? Porque no perciben de manera correcta las cosas, tienen una percepción trágica, una percepción inadecuada de la realidad. Todo es distorsionado hacia lo malo, hacia lo peligroso, hacia lo que me causa dolor. También también generan emociones negativas constantes como la vergüenza, como el miedo, como la rabia, como la culpa. También apatía, no les interesa absolutamente nada. Es difícil que les interese algo porque su pensamiento siempre está rondando en lo que les pasó. También generan algo que se llama extrañamiento o desapego, y es la sensación de no sentirse parte de no tener apego a nada, de no pertenecer a ningún lado, a ninguna familia. Esto también está muy ligado al suicidio. Incapacidad de experimentar emociones positivas. Entonces esta persona no puede alegrarse, no puede disfrutar, no puede sentir placer de algo que haga, no tiene como esa limitación producida por el trauma. De hecho, ellos a veces se refieren que se sienten mal de solo pensar que se pueden llegar a sentir bien. Esto, con solo cumplir 2, estaríamos teniendo alteraciones cognitivas y del ánimo. Y la última, que es la hipervigilancia, también serían 2 o más. Y en este son muy importantes la irritabilidad, la furia y la agresión. Casi todos los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático tienen algún evento de muchísima violencia, ya sea producidos por el flashback, por un recuerdo que les genera muchísima indignación y rabia, pero la mayoría lo tiene. También comportamiento imprudente y autodestructivo. El 50% de los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático piensan en la muerte, el 25% lo intenta, es muchísimo. Tiene una alta tasa de suicidio, por eso es importante atenderlo. También la hipervigilancia. Esta hipervigilancia tiene que ver con cualquier sonido, cualquier movimiento, me pone alerta. Yo lo detallo, me doy cuenta, no lo puedo pasar por alto, estoy hiperalerta, guardián total de todas las cosas alrededor. También voy a tener sobresaltos exagerados. Me saludan como si me asustaran. Cualquier movimiento que haga una persona alrededor mío me va a generar una exaltación que no es la normal. También vamos a disminuir la concentración y voy a tener insomnio. Solo con tener 2 de estos ya cumpliría todo el núcleo de hipervigilancia. Dentro de el trastorno de estrés postraumático, cabe destacar que debemos especificar si tiene síntomas disociativos de despersonalización o desrealización, y también tenemos que ver si es de expresión retardada. Recordemos que hay personas que pueden generar un estrés postraumático muchos años después de haber tenido el evento traumático, por ejemplo, de haber estado expuesto. Años después, muchas personas, después de al menos 30 años de haber sido abusados sexualmente, recuerda el evento y esto le genera todas las reacciones del trastorno de estrés postraumático. Eso también lo tenemos que especificar. Dentro del tratamiento, el tratamiento del trastorno de estrés postraumático es bastante complejo. ¿Por qué? Porque es integral. Se usa terapia cognitivo-conductual, se usan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también se usan antipsicóticos de segunda generación y ansiolíticos. Son terapias bastante complejas y bastante duraderas. También se hace una terapia que se llama EMDR, que es para desensibilización de múltiples eventos en la vida
traumáticos con los movimientos oculares. Tiene muy buena evidencia, tiene muy buenos resultados y en compañía de las demás terapias tiene también muy buenos resultados. También vamos a ver otro diagnóstico que es el trastorno de estrés agudo. Y el trastorno de estrés agudo va a cumplir también el criterio A, al menos uno de esas 4, y va a cumplir 9 síntomas de 13 asociados al trastorno de estrés agudo. Esto va a pasar del tercer día después del evento traumático hasta un mes después. Ya si se pasa de un mes, vamos a decir que es un trastorno de estrés postraumático. Entonces, ahí se los puse enumerados los 13 síntomas y dentro de los intrusivos vamos a tener los recuerdos angustiosos y recurrentes involuntarios, los sueños angustiosos, las reacciones disociativas o los flashbacks y el malestar psicológico. Dentro de los trastornos evitativos vamos a tener la evitación para evitar los recuerdos, pensamientos y sentimientos angustiosos o la evitación de los lugares, personas, conversaciones o actividades. También vamos a tener dentro de las alteraciones del ánimo la amnesia disociativa, también la percepción distorsionada y la incapacidad de experimentar emociones positivas. Dentro del núcleo de la hipervigilancia vamos a tener la irritabilidad, furia o agresión, la hipervigilancia como tal, sobresalto exagerado o insomnio. Dentro de todas las características que tiene el trastorno de estrés agudo, cabe resaltar que las demás que no ven ustedes subrayadas con rojo no las incluye el trastorno de estrés agudo porque se necesita tiempo para que hayan los eventos. Por ejemplo, en los síntomas intrusivos, las reacciones fisiológicas yo no las tengo en el trastorno de estrés agudo. ¿Por qué? Porque para tener una reacción fisiológica yo ya tengo que tener un daño estructural grande y requiere más de un mes de sintomatología para tenerlo. Entonces también lo puedo asociar con lo que requiere el cerebro para generar ese daño tan grande, como por ejemplo en la hipervigilancia la disminución de la concentración. Eso solo con mucho tiempo voy a dañar mi atención. Entonces, ahí después tenemos tenemos una tablita que es muy interesante sobre las diferencias entre el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. La primera diferencia es el tiempo. Uno dura más de un mes y el otro dura menos de un mes y más de 3 días. También el ánimo. El ánimo se encuentra alterado, se tiene mucho miedo, muchas sensaciones de vergüenza, miedo, culpa, terror. En cambio, en el trastorno de estrés agudo no. También el comportamiento, recuerden, el comportamiento autodestructivo, el suicidio se presenta en el trastorno de estrés postraumático, no en el trastorno de estrés agudo. Si llegase a ocurrir el trastorno de estrés agudo, tendríamos que descartar el que no tuviera un trastorno psicótico breve, eso sería, pero por lo general no se da. El trastorno de estrés agudo no tendría comportamientos autodestructivos. Las reacciones fisiológicas, voy a tener las reacciones fisiológicas en el trastorno de estrés postraumático, pero no en el trastorno de estrés agudo. Y lo mejor, la mayor diferencia es el pronóstico. ¿Por qué? Porque en el pronóstico el peor lo tiene el trastorno de estrés postraumático, por su daño, por su duración, por las múltiples terapias que necesita. En cambio, el trastorno de estrés agudo es autolimitado, tiene muy buen pronóstico. Recuerden que la cognición en el trastorno de estrés agudo es normal. Como último tenemos el trastorno de estrés, pero se llama trastorno adaptativo. Este dura 3 meses. Y es importante saber que el trastorno de estrés adaptativo no tiene un evento que me ponga
en juego mi vida o violencia sexual o una lesión grave o una amenaza? No. El trastorno adaptativo se da por cambios, digamos que no normales, pero esperables en la vida de cualquier adulto, como por ejemplo irnos a vivir a otro lado, como por ejemplo perder dinero y ahora no tener las mismas medios económicos que teníamos antes. También puede ser el haber terminado una relación de mucho tiempo. También puede ser un estrés adaptativo. El más frecuente es la migración. Este estrés adaptativo va a tener dos criterios. El primero va a ser un malestar intenso y desproporcionado a la gravedad del asunto. Por ejemplo, me cambié de casa, me fui a vivir a otro lugar y mi malestar es grandísimo, como si me hubiera pasado algo terrible. Lloro, siento una presión en el pecho, me siento estresado, pero no pasó nada grave, simplemente cambié el medio donde estaba. Entonces son reacciones a la acomodación, por eso se llama trastorno adaptativo, son reacciones fisiológicas a la acomodación. Ahora, deterioro significativo en lo social y otras áreas. Entonces, yo me cambio de lugar, lo que le pasa a los estudiantes cuando van a estudiar a otros países. Entonces, empiezan en la crisis, su malestar intenso, no se hallan, no se acostumbran a la cultura, al idioma, y esto les da mucha angustia, por ahí les da insomnio, molestias, y también se deterioran a nivel social u académico o laboral. Entonces esos son los dos criterios, le pasan a todo el mundo, solo duran 3 meses, son normales, no se tratan con medicamento. Al igual que el trastorno de estrés agudo, no se trata con medicamentos, solo se trata con terapia cognitivo-conductual y se siguen de manera muy estrecha para que no se torne a una patología un poco más compleja. Eso es el espectro del trauma.